Bueno muchachos, tengan ustedes un cordial saludo. Bueno, vamos con la guía número 1 del segundo periodo. La fecha para la entrega va a ser el 10 de junio. Bueno, entonces vamos a hablar en este caso, en esta guía, de la circunferencia unitaria. ¿Qué es la circunferencia unitaria? Entonces, la circunferencia unitaria es aquella cuyo centro está en el origen y cuyo radio es igual a 1. Bueno, vamos mirando igual la gráfica. El centro siempre va a ser este punto que corta al eje X. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Y el punto que aquí, miren, el punto que está es el punto centro que corta al eje X y al eje Y. Bueno, entonces dice, en la figura se muestra una circunferencia unitaria. Bueno, aquí, bueno, ese es el centro, ¿no? Y miren que del centro de la circunferencia, de este punto de origen, que es el punto de origen, porque se corta con el eje X y el eje Y, hasta el borde de la circunferencia, el radio va a ser igual a 1. Si yo cojo de este punto de origen y trazo acá, también va a ser igual a 1. Si trazo acá, siempre va a ser el radio igual a 1 para que sea una circunferencia unitaria. Siempre va a ser el radio igual a 1. Ahora vamos a ver, para que sea una circunferencia unitaria. Entonces vamos leyendo. Es aquella cuyo centro está en el origen. El origen es el que corta tanto al eje X y como al eje Y. Bueno, y cuyo radio es igual a 1. Si del origen hasta cualquier borde de la circunferencia me va a dar 1 para que sea una circunferencia unitaria. Bueno, ahora sí, en la figura se muestra una circunferencia unitaria. El punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y corresponden a las medidas de los catetos del triángulo rectángulo O, P' y Q. Bueno, aquí miren que se forma un ángulo rectángulo, ¿no? Este ángulo rectángulo miren que es un ángulo rectángulo de 90 grados. Aquí puedo ver que como se forma un ángulo rectángulo es de 90 grados. Entonces, cuando tenemos un ángulo rectángulo de 90 grados, recuerden que habíamos hablado en una de las guías anteriores que se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tengo un ángulo rectángulo de 90 grados, miren que aquí están los catetos, al frente del ángulo siempre va a quedar la hipotenusa, ¿sí? Entonces recuerden cuál era la fórmula para encontrar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras, recuerden que la fórmula Pitágoras era c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, donde c era la hipotenusa, que recuerden que era el lado más largo, era la hipotenusa, a era un cateto, en este caso miren que a va a estar aquí en el eje X y es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está opuesto al ángulo. Y este que está aquí este es lo mismo que si trasladáramos acá, miren este puntico viene siendo Y, ¿sí? Viene siendo Y y bueno, aquí no nos interesa este ángulo alfa, nos interesa es X. Bueno, aquí lo voy a borrar, es este pedacito de aquí hasta aquí va a ser X. ¿Por qué? Porque está cruzando, pasa por el eje X, ¿no? Y este va a ser Y. Recuerden que mire Y, ¿por qué? Porque mire, aquí este es el eje Y y si lo trasladamos va a ser la misma medida del eje Y. Entonces tenemos el eje Y y este cateto pasa por el eje X, entonces viene siendo X. Ahí, perdón, no había estado mostrando. Ahí, entonces este es el eje, repito nuevamente, este es el eje Y. Miren aquí, si lo trasladamos es el mismo valor del eje Y. Bueno, coge al eje Y. Bueno, pertenece al eje Y. Y acá tenemos el eje X. Y entonces este pedacito que está acá del triángulo rectángulo pertenece al eje X. Bueno,
Entonces ahí pertenece al eje X. ¿Por qué? Porque pasa por el eje X. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, tenemos el triángulo rectángulo y también tenemos los catetos. En este caso, estaba explicando el teorema de Pitágoras, que la fórmula general era c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, donde c era la hipotenusa y a era un cateto, b era ese cateto, por ejemplo, si está aquí, el cateto A es opuesto a al ángulo, sería el cateto opuesto, ¿verdad? Y si cogemos este cateto como B, sería el cateto adyacente. ¿Listo? Eso con respecto al teorema de Pitágoras. ¿Y por qué podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Porque tenemos aquí dentro de la circunferencia un triángulo rectángulo de 90 grados. Se forma un triángulo rectángulo de 90 grados, me permite utilizar el teorema de Pitágoras y voy a sacar la fórmula de la circunferencia unitaria a partir de estos valores. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ya tenemos el teorema de Pitágoras. Tenemos que C es hipotenusa, tenemos a A que son los catetos y B es el otro cateto, cateto adyacente, B y cateto opuesto, A. Listo, tenemos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que si dijéramos aquí, si este viene siendo A, viene siendo X, voy a aplicar teorema de Pitágoras, y 1, este valor de aquí, que es el radio, que viene siendo 1, sería la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque es el lado más largo. Y Y, bueno, ya les dije que era porque es el mismo valor del eje Y. ¿Por qué? Porque está en el eje Y, que está verticalmente, y pertenece este valor, esta recta de aquí del triángulo rectángulo pertenece al eje Y. Lo mismo con el cateto A, que pasa por el eje X, y este pedacito de aquí viene siendo X también. Bueno, entonces aquí simplemente reemplazo en la fórmula general del teorema de Pitágoras los valores que tengo acá. Entonces, si tengo c cuadrado, miren que tengo aquí c cuadrado, que es la hipotenusa, pero para nuestro caso de la circunferencia tengo que la hipotenusa tiene un valor de 1. ¿Por qué sé que es 1? Porque es un triángulo rectángulo de 90 grados. El lado más largo siempre queda al frente del ángulo rectángulo y en este caso queda al frente y es la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto equivale? A 1, que dijimos que el radio de la circunferencia unitaria es 1. Y está al frente, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces viene siendo 1. Entonces la fórmula general es c cuadrado, a cuadrado más b cuadrado. Para nuestro caso, c es la hipotenusa y dijimos que, miren acá, es 1, ¿verdad? Es 1. La hipotenusa es 1. Entonces mi hipotenusa es 1 al cuadrado, igual el cateto, miren el cateto que está en este lado, que es el cateto opuesto, viene siendo X. Entonces lo reemplazo con el cateto de A. Entonces X igualmente lo elevo al cuadrado porque voy a aplicar teorema de Pitágoras, más B, que es el otro cateto adyacente, que es para nuestro caso Y. Entonces Y cuadrado, ¿verdad? Entonces Y cuadrado. Y esto es lo mismo que si dijéramos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Entonces, esta viene siendo mi ecuación canónica. Esta es mi ecuación canónica de la circunferencia. Canónica de la circunferencia, es decir, la circunferencia unitaria. Esta es la fórmula general para utilizar la ecuación canónica de la circunferencia o de la circunferencia unitaria. Esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces queda x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Por qué 1? Miren que si yo aquí le dejo 1, le quité el 2, porque miren, 1 por 1
pues me da 1, ¿verdad? Entonces es lo mismo que si dijéramos 1 al cuadrado, entonces 1 por 1 me da 1, ¿verdad? Me da 1. 1 al cuadrado es lo mismo que si tuviéramos 1 por 1. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, ahí ya tenemos nuestra ecuación canónica de la circunferencia, ya tenemos la fórmula. Entonces, lo que debemos también tener en cuenta para este caso son los cuadrantes. Entonces, todos los cuadrantes, recuerden que tenemos 4 cuadrantes dentro del eje, dentro de nuestra gráfica. Bueno, tenemos el cuadrante 1, tenemos el cuadrante 2, tenemos el cuadrante 3 y tenemos el cuadrante 4, ¿verdad? Esos son nuestros cuadrantes. Entonces, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y si nos damos cuenta en el cuadrante 1, ¿qué valores pertenecen? O digamos, si van a estar los dos valores en positivo o negativo. Cuando me refiero a valores, son los que estén dentro del eje X y los valores que están dentro del eje Y. Por ejemplo, recuerden que siempre en este lado del eje X van a estar los valores positivos. Y en este lado del eje Y, cuando ustedes ubican la gráfica, recuerden que ustedes siempre colocan acá los valores positivos de X, 1, 2, 3 positivos, y acá colocan los valores también positivos, por ejemplo 1, 2, 3 positivos. Pero si nos vamos para el lado izquierdo de X, siempre van a ir los valores negativos, ¿sí? Y igualmente acá, ¿no? Si tenemos los valores de Y, también van a ser negativos para nuestro caso. Entonces, por ejemplo, aquí van a estar, siempre son parejas, ¿no? En el eje, por ejemplo, si tuviéramos aquí en el cuadrante 1, cualquier valor que se encuentre dentro del cuadrante 1 va a ser positivo, tanto para X como para Y, ¿sí? Entonces aquí recuerden que son parejas, el uno es X, el otro es Y. Los valores de X en el cuadrante 1, van a ser positivos y los valores de Y en el cuadrante 1 también van a ser positivos. Aquí es un positivo. Ahora bien, para el cuadrante 2, las parejas de los valores del cuadrante 2, tanto de X como de Y, van a tener valores la pareja ordenada de X y Y van a tener valores, Por ejemplo, aquí miren, X está en el lado izquierdo. Recuerden que los que están en el lado izquierdo son negativos, ¿verdad? Y los que están en el eje Y, siempre en las parejas ordenadas, siempre va primero X, después Y. Siempre en las parejas ordenadas va primero X, después Y. Bueno, entonces por eso digo, los valores en X están en el lado izquierdo, son negativos, y los valores de Y, miren que está acá, son positivos, ¿no? Las parejas ordenadas siempre se organizan X y Y, primero X, después Y. Ahora bien, para el cuadrante 3, siempre es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. La pareja ordenada de cualquier número, entonces, si miramos el eje X, en el lado izquierdo van a estar los valores negativos. Y en el eje Y, en esta parte del eje Y, también están los valores negativos. Es decir, que los dos valores que tenga dentro del tercer cuadrante, que se encuentra en el tercer cuadrante, por ejemplo, aquí 1 y, por ejemplo, aquí que sea -1, aquí tengamos -1 y aquí tengamos -1 también. Entonces, miren que los dos valores van a ser negativos, -1 y -1. ¿Verdad? Porque aquí se encuentran los negativos en X y los negativos en Y. Los dos valores negativos para el tercer cuadrante. Ahora vamos para el cuarto cuadrante. Tenemos la pareja ordenada de X y Y, siempre va a ser X y Y. Entonces tenemos los valores de X, está en el lado de derecho, va a ser positivo. Y los valores de Y, miren que se encuentra aquí, va a estar negativo. Bueno, cualquier valor que se encuentre en el eje, en el cuarto cuadrante va a ser en X positivo y en Y negativo, ¿sí?
Entonces, eso debemos tener en cuenta en cuanto a los cuadrantes. Entonces, dentro de la recta tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Vamos a seguir leyendo lo que dice la teoría. Entonces, dice acá, habíamos dicho, bueno, vamos a volver a leer. En la figura se muestra una circunferencia unitaria. Recuerden que la circunferencia unitaria tiene el centro de origen y el radio es igual a 1, que fue lo que acabé de explicar. El punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y. El punto P. Miren, el punto P se refiere a este puntico que está aquí. Este punto P. Aquí dice que pertenece, punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y. Sí, pertenece aquí al borde de la circunferencia y a las coordenadas de X y Y. Corresponden a las medidas de los catetos. Ahora bien, dice, pertenece a la circunferencia de coordenadas X y Y. Ya miramos que es cierto. Corresponden a las medidas de los catetos del triángulo rectángulo OP' y Q. Tenemos entonces O, P' y Q, que es el triángulo rectángulo. Entonces, si se aplica el teorema de Pitágoras del triángulo O, P' y Q, se tiene que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Que fue lo que acabamos de comprobar, ¿no? Con la fórmula del teorema de Pitágoras reemplazamos y sacamos la fórmula general de la ecuación canónica de la circunferencia. Porque X viene siendo un cateto, simplemente reemplacé. Recuerden que es el cateto, en este caso es cateto opuesto. Y Y viene siendo esta recta de aquí del triángulo rectángulo. Y la hipotenusa viene quedando al frente del ángulo de 90 grados. Recuerde que siempre tiene que ser un triángulo rectángulo de 90 grados para que se pueda aplicar el teorema de Pitágoras. Y queda al frente, es 1 para nuestro caso, que es igual al radio, que ya lo teníamos. Y es el valor de la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la circunferencia unitaria es X al cuadrado más Y cuadrado, que son los catetos, X al cuadrado más Y cuadrado, igual a la hipotenusa, que para este caso es 1, bueno, que es el radio. Y todos los puntos P que cumplen esta igualdad pertenecen a la circunferencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que dice, comprobar que el punto 3/5 y 4/5 pertenecen a la circunferencia unitaria, luego determinar en qué cuadrante se ubica. Ya sabemos que los cuadrantes son 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver el ejemplo. Recuerden que esta pareja ordenada siempre va a tener X y Y. Siempre las parejas ordenadas, primero se ubica X, después se ubica Y. Entonces vamos a ver el ejemplo. Listo, entonces en el ejemplo 1 ya tenemos la pareja ordenada, que es 3/5, 4/5, X primero va a ser, la pareja ordenada siempre es X y Y, tenemos X 3/5 y Y 4/5. Dice, solución, primero se tiene que X, bueno ya sabe, X es igual a 3/5 y Y a 4/5. Y radio, que es igual a 1, que ya habíamos dicho que era igual a 1, que a su vez viene siendo, para este caso, la hipotenusa. Bueno, entonces la voy a hacer acá. Tenemos que comprobar, es decir, hacerle la prueba. Cuando dice comprobar es hacerle la prueba en la ecuación de la circunferencia unitaria para ver si hay una igualdad, que es decir, que 1 va a ser igual a 1 para nuestro caso. Porque, bueno, vamos haciéndola y les voy a ir explicando. Entonces vamos a comprobar, o sea, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba porque nos dan los dos valores, que es 3/5, ¿verdad? La pareja ordenada nos dan el punto de 3/5 y 4/5. Para nuestro caso, siempre las parejas ordenadas, primero es X, luego es Y. ¿Listo? Primero es X y luego Y. ¿Ok? Entonces, acá voy a sacar el valor de X es 3/5 y el valor de Y es 4/5. ¿Listo? Entonces, miren acá. ¿Listo? Entonces tenemos los valores, tenemos que comprobar que este punto pertenece a la circunferencia unitaria, es decir, vamos a hacer una prueba en la circunferencia unitaria y luego vamos
a determinar en qué cuadrante se encuentra. ¿Listo? Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es reemplazar esos valores en la ecuación de la circunferencia unitaria. Recuerden que la ecuación de la circunferencia unitaria ya la sacamos, que era x al cuadrado más y al cuadrado, que son los catetos, que es igual a la hipotenusa. Para nuestro caso, la hipotenusa es 1. Entonces, tenemos que estos valores, tanto de x como de y, me tienen que dar 1 igual a 1. ¿Para qué? Para que satisfaga la ecuación y que a su vez, este punto pertenezca a la circunferencia unitaria. ¿Por qué a la circunferencia unitaria? Porque vamos a hacer en esta fórmula que es la circunferencia unitaria. Vamos a ver si se cumple la igualdad. ¿Por qué si se cumple la igualdad? Porque tenemos los dos valores de x y y. Lo que vamos a hacer es una prueba nomás. Como cuando hacíamos la prueba que simplemente reemplazábamos x y y si daba una igualdad, es decir, para nuestro caso nos tiene que dar aquí 1 igual a 1. Es decir, si da eso, significa que satisface la ecuación y que sí pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos que x, miren, ya habíamos dicho que x era 3/5 elevado al cuadrado más y, que viene siendo 4/5 elevado al cuadrado, y este es igual a 1. Entonces, aquí tengo 3/5, ¿no? Recuerden que acá un paréntesis, cuando tengo a sobre b elevado a una potencia n, esto va a ser lo mismo que si tuviera a, esta potencia se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Entonces a elevado a la potencia n y b también va a ser elevado a la misma potencia n, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es decir, que esto es lo mismo que yo dijera 3 elevado al cuadrado y 5 elevado al cuadrado. Se reparte esa potencia tanto para el numerador como para el denominador. ¿Listo? Más 4 elevado al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces resuelvo. 3 elevado al cuadrado es 2 veces el mismo número. 3 por 3, 9, ¿verdad? Sobre 5 por 5, 25, más 4 por 4, 16, es 2 veces el mismo número, y 5 por 5, 25. Eso me tiene que dar igual a 1. Si ustedes miran acá, tenemos unas fracciones con el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Recuerden que cuando no tienen el mismo valor, el denominador, serían fracciones heterogéneas, se opera por carita feliz. Pero en este caso, como son homogéneas, tienen el mismo denominador, 25 y 25, simplemente se pasa al mismo denominador, 25, y se suman los numeradores, 9 más 16, 25, ¿verdad? Entonces 25 sobre 25 igual a 1. Tenemos que llegar a 1, entonces 25 dividido entre 25, 1 igual a 1. Es decir, que satisface la ecuación. Aquí, satisface la ecuación quiere decir que sí pertenece a la circunferencia unitaria, ¿sí? Porque se cumple la igualdad, porque 1 es igual a 1. Entonces, como se cumple la igualdad, ahora ya sabemos que pertenece a la circunferencia unitaria. Eso me olvidé decirles que también se puede hacer en la multiplicación. Por ejemplo, si tuvieran acá a por b elevado a una potencia n, esto va a ser esta potencia n también se reparte tanto para a como para b. Es decir, que les queda a por a elevado a la potencia n por b elevado a la potencia n. ¿Sí? Eso se aplica tanto para división, que fue lo que hice acá con las potencias, como para multiplicación, pero para suma y resta no aplica. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar cómo queda ubicado. Ya sabemos que este ejercicio, si hicimos la prueba dentro de la circunferencia unitaria, porque teníamos los dos valores, tanto de x como y sí perteneció a la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque se cumplió la igualdad de que 1 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar. Entonces, para graficar, tenemos acá ya la gráfica. Tienen que tener en cuenta que, bueno, siempre va a partir del punto de origen
recuerden que, y va a partir del punto de origen, y cualquier recta que salga de aquí del punto de origen tiene que medir 1, ¿verdad? Porque es el radio. Miren que aquí está, radio. Siempre va a medir 1 el radio, porque pues así es la fórmula, digamos, lo que siempre tiene que partir del origen y tiene que ser de radio 1 para que sea la circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces por eso siempre va a ser 1. Si sale de acá, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, siempre. ¿Listo? Si está pues para este lado va a ser menos 1. Miren por ejemplo acá. Pero siempre va a ser la circunferencia unitaria. En cualquiera de los bordes va a tener el valor del radio 1. Ahora bien, vamos a ubicar. Recuerden que estos valores son parejas ordenadas X y Y. Siempre van a ser las parejas ordenadas X y Y. Entonces, aquí deben tener, por ejemplo, si ustedes dividen 3/5, lo dividen, les da, bueno, yo lo voy a hacer acá. Si dividen 3/5, les va a dar 0,6. Entonces ubican en X 0,6, ¿verdad? Y les va a dar más o menos por aquí, 0,6. Y este valor de aquí hasta el punto de 0,6, mire que no llega al 1. Yo lo saco así, x, 3 lo divido entre 5, que es el valor de x, me da igual a 0,6, que es lo que voy a ubicar en el eje X. Recuerden que este es el eje X, siempre va a ser el eje X, y este siempre va a ser el eje Y, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los dos ejes X y Y, y tenemos que 3/5 me dio 0,6, y ese es el valor de X, que es X igual a 3/5, ¿verdad? Que es lo mismo que 0,6. En este caso yo lo ubiqué 0,6, que es lo mismo que X es igual a 3/5. Ahora bien, el otro valor de Y dice 4/5. Entonces lo voy a hacer por acá. 4/5 es igual a 0,8 en el valor de Y, ¿verdad? Entonces ubico en el valor de Y 0,8. 0,8 queda más o menos por aquí, antes del 1. Miren, 0,8. ¿Listo? Entonces 0,8, este valor va a ser del eje Y, ¿verdad? De Y, que Y igual a 4/5. Miren que acá también está, ¿no? 4/5 de Y. Miren que acá también está. Entonces ese es el valor de Y, de 4/5, que queda ubicado 0,8. Miren, ¿por qué? Porque 4 lo divido entre 5, me da 0,8. Y 0,8 queda más o menos por aquí antes de llegar al 1. ¿Listo? Entonces 0,8 me queda ubicado y está dentro de la circunferencia unitaria, estos dos puntos de X y Y, que X es 3/5 y Y 4/5. Y ahí ya queda ubicado en nuestra gráfica. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice así. Perdón, antes de seguir al ejemplo 2, también nos están pidiendo que ubique en, que me dice entonces el punto está ubicado en el primer cuadrante. Miren que los dos valores son positivos y se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este viene siendo el cuarto cuadrante. Para nuestro caso se encuentra ubicado en el cuadrante 1, ¿verdad? Que es